Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Hoy día lunes, Paolo Hurtado y Juan Luis Fonte estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche que gira, ya lo sabe usted, en torno a esa presentación el día de hoy de la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público de una acusación en contra de 4 diputados y el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. Los cargos son enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Hay otros cargos más que ahora vamos a pedirle al fiscal Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI del MP, que nos ayude a comprender mejor. Y nos acompaña también Manfredo Marroquín, quien es el presidente de Acción Ciudadana. Señores, gracias por estar con nosotros. Hoy es un lunes alegre de CICIG. ¿Qué tenemos que comentar sobre este tema? Paola, arranca. Lunes de antejuicios. Buenas noches, señores. Buenas noches. Fiscal, escuchamos en la presentación hoy que los 4 diputados a los que han pedido antejuicio estaban pidiendo en el Ministerio de Desarrollo Social contratos, plazas, incluso uno pidió láminas. Explíquenos usted cuál es el origen de esa información. ¿Cómo llega la FESI a enterarse de esta solicitud que habrían hecho los diputados al ministro de Desarrollo Social? Bueno, previo a ello quisiera aclarar que los 4 diputados involucrados en los hechos por los cuales el Ministerio Público formuló antejuicio derivan de 3 situaciones distintas. 2 de esas situaciones sí fueron relacionadas por el ministro de Desarrollo Social. La otra es una denuncia que presentó una persona ante la Comisión Internacional contra la Impunidad. Partiendo de ello, le he de informar que el ministro de Desarrollo Social informó con respecto a una situación que se dio con los diputados Luis Adolfo Chávez y la diputada Mirza Arriaga, en la que él manifiesta que estas personas pues solicitan de que entidades mercantiles o empresas vinculadas con él pues resulten beneficiadas con contratos en ese ministerio. Por otra parte está la situación del representante al Congreso de la República por el departamento del Petén, Mario Llanes, que él lo que solicita es que se contrate bajo el renglón 029 a personas vinculadas con él como operadores sin que ellos desempeñen en realidad el puesto para el que estaban solicitando dichos contratos. Y por otra parte es independiente una denuncia que presenta un particular ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por enriquecimiento ilícito del diputado representante del Quiché, Mario Rivera. Son distintas situaciones por las cuales se inició la investigación. En el caso de los diputados Luis Chávez y Mirza Arriaga, las acusaciones son semejantes. Ellos habrían solicitado de parte del Ministerio de Desarrollo que contrataran a empresas con vínculos con ellos. ¿Eso es así? De acuerdo a la investigación preliminar que se tiene, que fue la información aportada por el ministro de Desarrollo Social, que consta en una grabación que por él fue presentada, pues efectivamente la conversación es en ese sentido, que se beneficie directamente por contratos a empresas y personas vinculadas con él. ¿Y los ciudadanos vamos a poder conocer el listado de esas empresas a las que se buscaba privilegiar? La investigación lo tendrá que determinar. La investigación que el Ministerio Público le sirve en este momento para soportar la solicitud tal como lo estipula la ley es la necesaria para que podamos formar la idea al órgano competente de resolver la petición. Aunque le he de indicar de que en esa conversación pues no se menciona nombres específicos de empresas, de entidades, sin embargo la investigación lo tendrá que determinar cuándo pues se quebrante ese obstáculo a la persecución penal, ¿verdad? ¿Por qué el ministro de Desarrollo Social denuncia esto? ¿Ustedes le propician esa denuncia o él llega a la Fiscalía a decir quiero presentar este audio? Las denuncias no fueron presentadas directamente ante la Fiscalía, él tuvo que haberse acercado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Fiscal, ¿y es legal que un funcionario tome grabación o grabe una conversación, por ejemplo, con otros funcionarios? ¿Los jueces suelen aceptar como prueba ese tipo de grabación? El Código Procesal Penal estipula la libertad probatoria. En ese caso, pues él estaba grabando una situación que puede parecer irregular. En todo caso, sería ilegal si se hubiera vulnerado la privacidad de alguien, si nosotros hubiéramos obtenido esa grabación de forma ilegal, sin autorización de la persona. Pero usted me puede decir que este es un acto de administración pública. Es la persona portadora de ese aparato, pues que era el propio ministro, pues fue quien realizó la grabación. ¿Qué piensa Manfredo Marroquín cuando escucha que el ministro de Desarrollo Social llegó a la CICIG a presentar ese audio? ¿Cómo lo entiende? Mira, yo lo que veo es que no es nada nuevo, pues esto Nunca un ministro ha denunciado que diputados le presionan de esa manera. Pero sí nosotros hemos conocido de casos en anteriores gobiernos de ministros que habían grabado
solicitudes de diputados, porque al final también los ministros lo tienen como un arma de negociación frente a los diputados. Esto para mí no es nada nuevo, lo nuevo es que efectivamente se esté judicializando estos casos, porque en el Congreso esta es la tranza, la moneda de intercambio de todos los días. Manfredo, ¿qué significa que dos secretarios adjuntos del mismo partido? Porque Mario Rivera, el diputado por Quiché, el hombre fuerte de Quiché, que ahora lo identificamos con líder, pero honradamente él hizo una larga trayectoria con el partido, con el FRG, con el Frente Republicano Guatemalteco. Dos adjuntos como Luis Chávez y el señor Rivera han sido señalados por actos ilícitos, uno por enriquecimiento, el señor Rivera, y el otro por... ¿cuál es el delito específicamente en el caso del señor Chávez? El señor Chávez, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Bueno, los 5 son de líder, ¿verdad? Los 5 implicados el día de hoy. 2 son secretarios generales, como tú bien, adjuntos, como tú bien lo apuntas. Pues yo creo que es un golpe certero, muy duro contra el partido líder, porque de alguna manera lo ubica al partido con estos señalamientos, si se llegaran a confirmar y a aprobar y a castigar, ojalá, si corresponde, de que es un partido de los que este sistema produce. No el único. No el único, porque todos los que han llegado al gobierno lo han hecho a través de todas esas tranzas. Porque al final lo que estamos viendo acá son diputados que se financian sus campañas y financian la campaña de su líder con este tipo de negociaciones. Es absurdo pensar a estas alturas de la crisis que vivimos que los propios aspirantes a diputados ponen dinero de su bolsillo para financiar sus campañas. No, todo esto se financia del erario público y se financia a través de este tipo de chantajes. ¿Es habitual que los diputados opositores, y lo digo entre comillas, extorsionen o presionen a los funcionarios del Ejecutivo mediante citaciones al Congreso para exigirles que les trasladen fondos públicos de una manera u otra y verse beneficiados de esos fondos? Sí, es normal digamos, ese chantaje, y también es normal los acuerdos que se hacen ya cercano a las elecciones entre una oposición, yo le llamo concertada, y el gobierno de turno. Yo creo que si supiéramos de más casos, también tendríamos la otra cara de la moneda, diputados que están completamente coludidos con algún ministro para desarrollar este tipo de negocios. Entonces creo que hay de todo ese abanico de prácticas corruptas en el Congreso. Yo quiero hablar del diputado Mario Rivera. Dice el MP que tiene 4 casas, una en el puerto San José, otra en el puerto Iztapa, una en la zona 11 y otra en Santa Cruz del Quiché. Y además le encontraron 9 millones de quetzales ahorrados en su cuenta del banco. Señor fiscal, ahí estamos viendo las propiedades del diputado de Quiché. Paralelo al proceso de antejuicio contra el diputado, ¿se puede emprender un proceso de extinción si él no consigue demostrar el origen de esos bienes? Efectivamente, la ley de extinción de dominio, el decreto 55-2010 del Congreso de la República, precisamente para eso fue creado, para que se recupere fondos del Estado. En este caso serían fondos del Estado, si la investigación así lo determina, precisando que la investigación preliminar que la Fiscalía tiene refiere la información de 5 inmuebles. Aquí falta la información de un inmueble ubicado en la zona 5 de aquí de la ciudad de Guatemala. 5 casas y 9 millones. ¿Cómo se explica que puede tener 9 millones un diputado que gana 29,000 al mes? Mira, se explica de muchas maneras. Primero, tenemos que ver que los supuestos controles que existen para evitar este tipo de enriquecimiento ilícito no funcionan. La famosa declaración patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas. Ahí deberían de estar registrados todos esos bienes, y ahí debería encender la primera alarma a la Contraloría, decir, bueno, este funcionario se está agenciando de un patrimonio que no corresponde a sus ingresos. Manfredo, pero no pareciera haber conciencia de esto en un país en el que algunos diputados y exdiputados son candidatos a la presidencia y, por ejemplo, se niegan de manera ostensible a revelar cuál es su patrimonio. Hemos entrevistado a Mario Estrada, por ejemplo, exdiputado al Congreso. Ayer entrevistamos a Luis Fernando Pérez,
diputado al Congreso, a Azuri Ríos, y todos como candidatos a la presidencia se niegan a revelar cuál es su patrimonio, diciendo que esto les hace vulnerables o les pone en riesgo, y dicen que solo revelarían a cuánto asciende el dinero que han acumulado en su vida si llegan a la segunda vuelta. En términos generales, pareciera que los políticos tienen algo que ocultar respecto de cuán ricos o cuán pobres son. Sí, mira, yo creo que es algo explicable porque evidentemente ellos no podrían explicar la acumulación de bienes que tienen pues si han ejercido la política en los últimos años, no se puede explicar esas cantidades de fortunas. Yo pero por ese lado, la IBE, ¿dónde estaba la IBE para decir que había una cuenta con ese movimiento? bueno, la IBE yo tengo entendido que sí hace reportes de las políticas las personas políticamente expuestas, pero ahí corresponde mucho al MP ver qué tratamiento le da a esos informes que manda el Ministerio Público, pero no es solo la IBE, es la Contraloría de Cuentas. Yo lo que veo acá es que si hay, ahorita se está desmoronando un poco el esquema de impunidad que ha permitido esta acumulación de riqueza. Pero ahí hay que preguntarle al Ministerio Público, a usted, fiscal Sandoval, ¿por qué razón en este momento se están procesando, se están sacando adelante estas denuncias? ¿Es que no existían antes o es que no había elementos antes? ¿Por qué ahora sí salen adelante? Bueno, en el caso particular le he de indicar de que, por ejemplo, en el caso del señor Medrano, fue una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial y decisión tanto del fiscal general como de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de que se tramitara en la Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Cuán antigua es la denuncia de la IBE? Esta denuncia es del año 2012. Le tuvieron 3 años todavía, tuvo el diputado para seguir hinchando la cuenta. Es alcalde. El alcalde. Recordemos que yo creo que es el 6º antejuicio contra el alcalde y no has prosperado Y respecto al señor Medrano, él ya tenía un proceso bastante bien encaminado en tribunales. ¿Estoy yo equivocado o no? Si tengo entendido que el Ministerio Público dio marcha atrás o desistió de un proceso en contra del señor Medrano. Desconozco las otras denuncias, únicamente le debo informar de que la información que tiene el Ministerio Público en el presente caso es porque ha sustentado una investigación que se indica cuántos años, pero en cuántos años tarda en procesarse información que pudo de esta forma vincular que algunas entidades que realizaron depósitos a plazo fijo, a eso se refiere esa denuncia, posteriormente los beneficiarios de esas operaciones fueron personas vinculadas a él, y esto es lo que el Ministerio Público tendrá que culminar su investigación. Pero explícanos, hablan de 24 millones de quetzales que lavó la familia Medrano. ¿En qué se diferencia este antejuicio de los otros 8 que ha tenido el alcalde de Chinautla? Es lo que le decía, yo desconozco los otros. Este es el único caso que yo he tenido en conocimiento. Este es el único caso que tiene FESIP de lavado de dinero contra el alcalde Medrano. En relación al alcalde Medrano. ¿Y cuál es el origen de este caso? ¿También una denuncia? Es lo que le decía, que es una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial. Esa sí fue la IBE, ok. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿La familia del señor Medrano lavó dinero procedente de negocios de la municipalidad? No, le explico. Algunas entidades fueron beneficiadas con contratos que tendrá que verificar la Fiscalía si se ejecutaron, si se cumplieron las obras o los servicios que se contrataron. Con posterioridad, estas entidades invierten ese dinero que fue pagado por la municipalidad en certificados de depósito a plazo fijo. Y posteriormente se demuestra o ha permitido demostrar la investigación que los beneficiarios de esos certificados a plazo fijo son personas vinculadas al señor Medrano Menéndez, ya sean familiares u otro tipo de vínculos. Disculpe, yo quisiera regresar a la primera duda. El ministro de Desarrollo Social, el señor Rodríguez, presentó esta denuncia ¿cuánto tiempo después de que él recibió esas llamadas de los diputados? Entre la solicitud que le hicieron de los contratos al momento en que él llega a la CICIG, ¿se tiene determinado eso? Sí, no le voy a decir que fue inmediatamente, pero no transcurrió mucho tiempo. Además, no son grabaciones de llamadas telefónicas, son reuniones, son grabaciones de videos. ¿Y eso fue posterior al 16 de abril o antes? Fue antes del 16 de abril. Manfredo Marroquín, ¿qué ocurriría? A ver, en una democracia desarrollada a estas alturas, un partido como Líder, que ha tenido 5 cuadros señalados el día de hoy por la Comisión Internacional contra la Impunidad, pues ya habría emitido un comunicado y su secretario general o su candidato a la presidencia habrían salido ya a dar una explicación de qué significado tiene, de que estos altos cargos dentro del partido
estén involucrados, estén acusados directamente de estar vinculados con la corrupción. Pero en Guatemala tal cosa no ocurre y no pareciera necesaria. Y si tú ves la reacción de los mismos líderes del partido, uno dice que es una payasada, uno de los acusados. El señor Chávez. Y el otro dice que es una estrategia para Me gustaría recordar algo ahí. Chávez fue el que se encadenó en el Ministerio de Desarrollo Social. Y fue precisamente por la maquinaria que no le permitieron que es el caso comprar. que yo creo que tiene CICIG. Pero a lo que vamos es que lejos de tener una reacción como la que tú señalabas, Juan Luis, lo que hay es una defensa, porque aquí lo que se está diciendo es, bueno, si todos han hecho estos negocios, ¿por qué me vienen a señalar a mí? ¿Por qué yo ahora tengo ¿Por qué solo yo? Sí, entonces esa es la reacción que estamos teniendo, entonces de asombro, de alguna manera de indignación, porque el sistema protegía y garantizaba impunidad de estos actos. Entonces la fisura que hoy se está abriendo al sistema es la que está de alguna manera desubicando a los políticos que solo entienden este esquema. Pero un caso como el de Milene Mazariegos, que también se le grabó supuestamente cuando estaba intermediando con la Contraloría, sí, para obtener beneficios. Hay unos casos que sí se pueden avanzar y otros no. ¿Cuál es la diferencia ahora? Bueno, yo creo que la diferencia es la información que logra obtener tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad. Pero yo creo que es cuestión de tiempo, de que muchos de estos casos donde se está revelando mucha información, de hecho muchas personas están acudiendo a la CICIG a prestar información, a otorgar esta información, es cosa de tiempo de que muchos de estos esquemas de corrupción que han dominado en el Congreso empiecen a caer, y yo creo que afortunadamente estamos asistiendo a esto, y ojalá que sigan descubriéndose más casos, porque de otra manera Guatemala no puede empezar un nuevo destino, distinto al que ya conocemos hoy en día. Señor fiscal, ¿qué es lo que debemos esperar los ciudadanos de este proceso? La Corte Suprema es la que conoce los casos de antejuicio de los diputados. El Pleno de la Corte Suprema tendrá que definir si le da curso o no. En caso de darle curso, nombra un juez pesquisidor, ¿es así? Sí, en primer lugar, ahorita en este momento la Corte Suprema de Justicia tendrá en conocimiento. ¿A qué se refiere ese conocimiento que refiere la ley en materia de antejuicio? Que tendrán que determinar que la denuncia presentada no es por algún motivo espurio, por algún motivo político, que tiene algún sustento para prosperar. Designan juez pesquisidor, realiza las diligencias pertinentes, retorna y se hace la declaratoria si al lugar o no a formación de causa, y con posterioridad pues ya el juez contralor va a controlar, como valga la redundancia, la investigación que deberá realizar el Ministerio Público. Es decir, esto le da puerta libre a la Fiscalía para que culmine su investigación. ¿El diputado se separa de su curul para ser objeto de investigación o permanece en su curul? Permanece en su curul porque una persona es inocente, ¿verdad? Hasta que no se demuestre en sentencia firme, ¿verdad? Pero puede inscribirse para optar a la reelección, cualquiera de ellos, en el Tribunal Supremo Electoral. Es permitido que mientras tengan un proceso de antejuicio. Mientras no sean condenados. Puede estar un proceso de antejuicio y ellos ser candidatos, ir a hacer mitines con líderes. Okay. Otra pregunta más. Así está diseñado el sistema. ¿Puede el juez dictar orden de captura en contra de los diputados? Siempre y cuando no exista algún obstáculo a la persecución penal como un antejuicio, puede. ¿Y solo en ese caso serían separados de su curul? Si al haber auto de prisión en contra suya. Si se dicta un auto de prisión preventiva, lógicamente no es imposible para ellos ejercer sus funciones, ¿verdad? Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él revisa las redes sociales y nos cuenta qué están diciendo, qué están comentando nuestros televidentes respecto de esta conversación. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos vamos a las redes. Tenemos muchos mensajes al respecto. Nos dice Edgar. Sí, son líder ahora, antes fueron patriotas y antes UNE y así sucesivamente. Todos son peores, ni siquiera iguales. La Gata nos dice, casualidad, el Ministerio de Desarrollo, por perder inmunidad en manos de diputados, va y los denuncia, se anticipa, es lo que dice la Gata. Hilda, ¿qué diferencia hay entre los diputados en el Congreso y los extorsionistas en la calle? Es su pregunta. Ana, los jueces beneficiando a Medrano, ambos igualmente corruptos. Teli nos dice, pobrecitos los diputados líder, dicen persecución política, caraduras, es lo que plantea Teli. También nos plantean a los que en verdad financiamos la campaña electoral,
somos nosotros con nuestros impuestos. Qué vergüenza de políticos. Son los mensajes que se tienen en las redes sociales. Quédese con nosotros. Tenemos una segunda entrevista al regresar a las 8:45 con Juan Luis Font y Paola Hurtado.